La atención que generan las predicciones de precios extremos suele eclipsar el punto más importante del análisis. El video abre con la proyección de la plata alcanzando los $200, una cifra que capta titulares y despierta expectativas inmediatas. Sin embargo, el énfasis no está puesto en el número final, sino en el trayecto que el mercado debe recorrer antes de llegar a él. Ese trayecto es descrito como violento, impredecible y psicológicamente exigente. La advertencia central es que fijarse únicamente en el objetivo final crea una falsa sensación de seguridad. La idea de un precio elevado puede interpretarse erróneamente como una garantía de ganancias lineales. El video rechaza esa lectura. Señala que la plata no se mueve como un ascensor que sube de forma constante, sino como una estructura irregular, con avances bruscos, retrocesos profundos y pausas inesperadas. El riesgo no desaparece porque el destino sea atractivo. Este enfoque introduce el concepto de un reset, para el que nadie está preparado. No se trata de un evento puntual, sino de un cambio en la dinámica del mercado. A medida que aumenta el interés y la atención pública, la velocidad de los movimientos se intensifica. La predicción añade calor al sistema, no estabilidad. Incrementa la amplitud de los movimientos y eleva el costo de los errores, especialmente para quienes confunden convicción con certeza. El video subraya que el verdadero desafío para los inversores no es acertar el precio final, sino sobrevivir al proceso. Las oscilaciones violentas ponen a prueba la paciencia, la gestión del riesgo y la comprensión del mercado. Las pérdidas más dañinas no provienen de estar equivocado sobre la tendencia de largo plazo, sino de no estar preparado para la intensidad del camino. Así, desde el inicio, el mensaje queda claro. El foco no debe estar en el número, sino en la mecánica. Comprender la naturaleza del viaje es más importante que celebrar el posible destino. La plata puede llegar mucho más alto, pero solo quienes entienden su comportamiento tienen posibilidades de atravesar el recorrido sin quedar fuera antes de tiempo. El video continúa estableciendo que la plata ya no se comporta como lo hacía en el pasado reciente. Comparada con el año anterior, se afirma que ha entrado en un régimen de mercado completamente distinto. Esta nueva fase se caracteriza por una expansión notable de la volatilidad, un rasgo que redefine tanto las oportunidades como los riesgos para quienes participan en él. Los rangos diarios se han ampliado de forma visible. Las subidas son más rápidas, pero las correcciones también son más abruptas. Las recuperaciones, lejos de ser lentas y ordenadas, ocurren con una velocidad que deja poco margen para la reacción emocional. Esta combinación indica, según el análisis, que el mercado no está perdiendo relevancia, sino que está bajo presión estructural. La volatilidad expandida se presenta como una señal de tensión, no de debilidad. Cuando un activo entra en esta fase, cada movimiento tiene mayor impacto y menor previsibilidad a corto plazo. Los retrocesos ya no son suaves ni progresivos, son bruscos, concentrados y, en muchos casos, desconcertantes para quienes esperan un comportamiento más estable. El cambio de régimen implica que las estrategias que funcionaron en el pasado dejan de ser fiables. El video advierte que tratar este nuevo entorno con herramientas antiguas incrementa el riesgo. Lo que antes podía gestionarse con paciencia pasiva, ahora exige una comprensión más profunda de los ciclos y de la dinámica interna del mercado. Este entorno también magnifica los errores. En un mercado de baja volatilidad, una mala entrada puede corregirse con el tiempo. En uno de alta volatilidad, el mismo error puede generar pérdidas rápidas y emocionalmente difíciles de soportar. Por eso, el análisis insiste en que la expansión de los rangos no es un detalle técnico, sino el rasgo definitorio del momento actual. Así, la plata es descrita como un activo que ha cambiado de personalidad. No se ha vuelto irrelevante ni débil, sino más intenso. Este nuevo régimen premia la preparación y castiga la improvisación. Entender este cambio es presentado como el primer paso para navegar un mercado que ya no tolera la complacencia. El análisis avanza entonces hacia el peligro inherente de las predicciones de precios, cuando se interpretan de forma literal. El video insiste en que cifras como $200 pueden ser más perjudiciales que útiles si se toman como una promesa implícita de trayectoria ascendente. El problema no es el objetivo en sí, sino la falsa narrativa de linealidad que suele acompañarlo. La plata, según se explica, no se mueve en línea recta. No sigue un patrón continuo y ordenado que permita simplemente comprar y esperar. Es descrita como una escalera con peldaños ausentes, donde los avances se producen de manera irregular y los retrocesos pueden ser súbitos. En este contexto, el timing se vuelve un factor crítico, no secundario. El video advierte que las predicciones públicas añaden presión al mercado. Incrementan la velocidad de los movimientos porque atraen atención, capital especulativo y expectativas mal calibradas. Este aumento de calor no estabiliza el precio, lo acelera. El mercado se vuelve más reactivo y menos tolerante a errores de posicionamiento.
Otro punto central es que la convicción no elimina el riesgo. Creer firmemente en una proyección puede llevar a subestimar la violencia de las correcciones intermedias. El análisis subraya que muchas pérdidas severas no provienen de una tesis equivocada, sino de una interpretación ingenua del camino. Tener razón demasiado pronto puede ser tan dañino como estar equivocado. El video también señala que la plata castiga la impaciencia. Las expectativas rígidas chocan con una realidad dinámica. Cuando el mercado no cumple el guión esperado, la frustración lleva a decisiones precipitadas. En este sentido, las predicciones de precios extremos actúan como un arma de doble filo. Inspiran, pero también distorsionan la percepción del riesgo. Así, el mensaje no es descartar los objetivos de largo plazo, sino desvincularlos de certezas temporales. Entender que un precio alto no implica un camino suave es esencial para sobrevivir al proceso. La plata puede alcanzar niveles mucho más elevados, pero solo quienes respetan su naturaleza irregular tienen posibilidades de permanecer en el mercado el tiempo suficiente para verlo. El video profundiza entonces en la estructura interna del mercado de la plata, señalando que su comportamiento extremo no es accidental, sino consecuencia directa de su tamaño y liquidez. A diferencia del oro, la plata opera en un mercado significativamente más pequeño, lo que la hace mucho más sensible a flujos relativamente modestos de capital. Esa menor profundidad amplifica cada movimiento. Esta característica convierte a la plata en un activo altamente reactivo. Entradas y salidas que en otros mercados pasarían desapercibidas, aquí generan desplazamientos visibles de precio. La falta de amortiguadores naturales hace que el mercado responda con rapidez tanto al entusiasmo como al miedo. No hay una masa suficiente de liquidez para absorber shocks sin consecuencias inmediatas. El análisis subraya que esta reactividad no implica fragilidad estructural, sino sensibilidad extrema. En un mercado pequeño, las narrativas, los cambios en márgenes y los ajustes técnicos tienen un impacto desproporcionado. La plata no necesita un evento macro extraordinario para moverse con violencia. Basta un cambio en las condiciones de negociación. El contraste con el oro resulta clave. El oro, con un mercado más profundo y líquido, tiende a absorber el miedo. La plata, en cambio, lo amplifica. Esta diferencia explica por qué la plata suele experimentar movimientos más bruscos en ambas direcciones, incluso cuando los fundamentos de largo plazo no han cambiado. El video también destaca que esta estructura favorece movimientos rápidos y a menudo incomprendidos. Muchos participantes interpretan la volatilidad como debilidad, cuando en realidad es una función directa del tamaño del mercado. La plata no es errática por naturaleza, es hipersensible por diseño. Comprender esta mecánica es esencial para ajustar expectativas. Un mercado pequeño no ofrece trayectorias suaves, ofrece desplazamientos abruptos que exigen disciplina y tolerancia emocional. Quienes esperan estabilidad se frustran rápidamente. Quienes entienden la estructura, en cambio, reconocen que la volatilidad no es una anomalía, sino el lenguaje natural de la plata en esta fase. El siguiente nivel de análisis se centra en el apalancamiento y en la forma en que se produce la descubierta de precios en el mercado de la plata. El video sostiene que, en la práctica, el precio no se define por el metal físico, sino por un mercado de papel que es muchas veces más grande que la producción real. Esta desproporción introduce una fragilidad estructural que se manifiesta en movimientos extremos. El apalancamiento actual es descrito como superior al del año anterior. Más contratos, más exposición y menos margen para absorber shocks. En este entorno, pequeños cambios en volatilidad o en requisitos de margen desencadenan reacciones en cadena. Cuando los márgenes aumentan o la volatilidad se dispara, las posiciones de papel se ven forzadas a liquidarse con rapidez, independientemente de los fundamentos de largo plazo. El video explica que estas liquidaciones no reflejan un cambio en la relevancia de la plata, sino una mecánica técnica. El mercado de papel responde a reglas automáticas. Cuando esas reglas se activan, la velocidad supera a la reflexión. El resultado son caídas bruscas que parecen contradictorias con la narrativa de escasez o demanda estructural. Esta dinámica explica por qué la plata puede desplomarse incluso en contextos de suministro ajustado. El apalancamiento almacena energía. Cuando se libera, lo hace de forma violenta. La presión acumulada no desaparece, se transforma en movimientos abruptos que limpian posiciones débiles y reconfiguran el mercado. El análisis subraya que este proceso es recurrente. No es un fallo ocasional, sino una característica del sistema. Cada fase de entusiasmo incrementa el apalancamiento. Cada fase de estrés lo reduce mediante liquidaciones forzadas. Entender este ciclo es crucial para no confundir volatilidad técnica con deterioro fundamental. Así, el video insiste en que las caídas violentas no invalidan la tesis de largo plazo. Son parte del mecanismo que gobierna un mercado pequeño, altamente apalancado y dominado por instrumentos de papel.
Ignorar esta realidad conduce a interpretaciones erróneas y decisiones impulsivas. Comprenderla permite anticipar que la violencia forma parte del camino, no una señal de que el camino haya terminado. La discusión avanza entonces hacia una distinción clave: la diferencia entre fundamentos de oferta ajustada y el timing real del precio. El video reconoce que el suministro global de plata se ha mantenido por debajo de la demanda, impulsada en gran parte por el uso industrial. Sin embargo, subraya que este desequilibrio no actúa como un freno automático contra caídas abruptas en el precio. La escasez, según se explica, no gobierna el corto plazo. Puede acumular presión, pero no controla el momento en que esa presión se libera. En un mercado dominado por apalancamiento y descubrimiento de precios, en papel, los déficits físicos funcionan más como energía almacenada que como un ancla estable. Cuando el sistema se ve forzado a ajustar posiciones, esa energía no evita el impacto, lo intensifica. El video enfatiza que muchos inversores confunden ajuste estructural con protección inmediata. Asumen que un mercado deficitario debería subir de forma constante. La realidad descrita es opuesta. Los déficits pueden coexistir con liquidaciones violentas. La plata puede estar fundamentalmente ajustada y, aún así, experimentar desplomes rápidos provocados por factores técnicos. Este punto es central para comprender la frustración recurrente en el mercado. Cada corrección severa parece contradecir la narrativa de escasez. Sin embargo, el análisis insiste en que no hay contradicción. El corto plazo responde a flujos, márgenes y liquidaciones. El largo plazo responde a oferta y demanda físicas. Confundir ambos horizontes conduce a expectativas irreales. El video también señala que estas caídas no destruyen la energía acumulada, la redistribuyen. Las posiciones forzadas salen del mercado, el apalancamiento se reduce y la base se reconstruye sobre manos más fuertes. El déficit no desaparece, queda latente, esperando un entorno técnico más estable para manifestarse en el precio. Así, la lección no es que la escasez sea irrelevante, sino que no protege contra el momento. La plata puede estar estructuralmente ajustada y, aún así, castigar duramente a quienes esperan un comportamiento ordenado. Comprender esta separación entre fundamentos y timing es presentado como esencial para sobrevivir a las oscilaciones sin abandonar una tesis válida por razones equivocadas. El video orienta entonces la atención hacia qué observar durante los episodios de estrés, desplazando el foco del precio absoluto al comportamiento del mercado. En lugar de reaccionar a titulares o cifras aisladas, se propone analizar cómo responde la plata en los días negativos. Es en esos momentos donde se revela la verdadera fortaleza o fragilidad del mercado. Uno de los indicadores clave es el comportamiento en los días rojos. No se trata solo de que el precio caiga, sino de cómo cae. La velocidad del descenso, la profundidad del movimiento y la forma en que el mercado encuentra soporte aportan más información que el nivel final alcanzado. Caídas rápidas seguidas de estabilización sugieren presión técnica, no abandono estructural. El volumen ocupa un lugar central en este análisis. Un aumento significativo del volumen durante descensos indica liquidaciones forzadas, no necesariamente un cambio de tesis. El video subraya que el volumen debe interpretarse en contexto. Volumen alto en pánico puede señalar limpieza de posiciones débiles, mientras que volumen decreciente en caídas puede sugerir agotamiento de vendedores. Otro elemento crítico es la velocidad de recuperación. La rapidez con la que la plata rebota tras un retroceso ofrece pistas sobre la demanda subyacente. Recuperaciones ágiles, incluso después de movimientos violentos, indican que el mercado sigue bajo presión compradora. No eliminan la volatilidad, pero muestran que el interés no ha desaparecido. El análisis advierte que la plata a menudo se comporta de manera contraintuitiva. Puede caer con fuerza en jornadas donde los fundamentos no han cambiado. Por eso, observar su respuesta posterior resulta más revelador que el movimiento inicial. La clave no está en evitar toda caída, sino en evaluar si el mercado logra recomponerse sin perder estructura. Finalmente, el video enfatiza que las pérdidas más dolorosas provienen de la impaciencia. Vender en el punto de máxima presión técnica suele coincidir con el momento en que el mercado comienza a estabilizarse. Comprender estas señales no elimina la volatilidad, pero permite interpretarla. En un mercado como la plata, leer el comportamiento importa más que reaccionar al ruido. La lectura se completa con la divergencia entre el oro y la plata en momentos de estrés, un patrón que el video considera esencial para interpretar correctamente la volatilidad. Aunque ambos metales suelen agruparse en la misma narrativa, su comportamiento bajo presión es distinto. El oro tiende a absorber el miedo, la plata, en cambio, lo amplifica. En episodios de tensión, el oro actúa como refugio inmediato. La demanda se canaliza hacia él buscando estabilidad y preservación, lo que modera sus movimientos. La plata, por su estructura más pequeña y apalancada, reacciona con mayor intensidad.
La misma ola de miedo que empuja al oro al alza puede provocar caídas bruscas en la plata antes de cualquier recuperación. El video explica que esta divergencia no invalida la tesis de la plata, la complementa. La plata comparte el atractivo monetario del oro, pero añade una capa de sensibilidad que la vuelve más volátil. En fases de estrés, esa sensibilidad se traduce en movimientos exagerados que confunden a quienes esperan un comportamiento paralelo. Este patrón también explica por qué la plata suele quedarse rezagada en los primeros momentos de pánico y recuperar terreno con fuerza posteriormente. El miedo inicial limpia posiciones apalancadas y reduce exposición especulativa. Una vez que esa limpieza ocurre, la plata puede reaccionar con mayor velocidad que el oro, precisamente por la reducción de presión técnica. Comprender esta relación evita interpretaciones erróneas. Ver al oro subir mientras la plata cae no es una señal automática de debilidad. Es una manifestación de roles distintos dentro del mismo entorno de riesgo. El oro estabiliza, la plata expresa la tensión del sistema. Así, el video insiste en que comparar ambos metales sin considerar su función específica conduce a conclusiones equivocadas. La volatilidad de la plata no es una anomalía frente al oro, sino la consecuencia de su naturaleza. Reconocer esta divergencia permite anticipar que los momentos de mayor incomodidad suelen preceder a fases de recuperación, no al final de la historia. El video concluye regresando al punto central. La plata puede moverse mucho más alto, pero no recompensa la certeza ni la confianza ciega. Recompensa la preparación, la disciplina y, sobre todo, la comprensión de sus mecánicas internas. El error más común no es estar equivocado sobre la dirección final, sino subestimar la violencia del recorrido. La tesis de largo plazo no se invalida por la volatilidad, se pone a prueba a través de ella. Cada sacudida expulsa a quienes entraron sin entender el mercado. Las oscilaciones extremas no son accidentes, sino filtros. La plata no ofrece trayectorias cómodas ni confirmaciones constantes. Exige tolerancia emocional y claridad conceptual. El video insiste en que la supervivencia es la condición previa para cualquier ganancia. No basta con tener razón en el largo plazo, si no se puede permanecer en el mercado durante las fases más incómodas. La disciplina se vuelve más valiosa que la predicción. Saber cuándo no actuar es tan importante como saber cuándo hacerlo. La advertencia final es que la plata castiga la improvisación. No se deja domesticar por narrativas simples ni por objetivos de precio atractivos. Su comportamiento responde a una combinación de tamaño reducido, apalancamiento elevado y descubrimiento de precios dominado por papel. Ignorar estas realidades convierte cada corrección en una sorpresa innecesaria. Así, el mensaje de cierre no es de alarma, sino de realismo. La plata sigue siendo un activo con potencial significativo, pero exige respeto. Quienes la tratan como una apuesta lineal suelen ser expulsados en los momentos de mayor tensión. Quienes entienden su naturaleza aceptan la volatilidad como parte del proceso. En última instancia, el video deja claro que el verdadero riesgo no está en la plata, sino en no comprenderla. El mercado no premia la fe ni la impaciencia, premia la preparación. Y en un entorno donde los movimientos son rápidos y los errores costosos, entender la mecánica es la única forma de atravesar el viaje completo.